La evolución de la conciencia. No siempre existió la conciencia, así que ésta debió haber surgido a partir de fenómenos previos que no podían ser considerados como conciencia. En el principio no habían razones, no había nada. Después aparecen los replicadores simples, los cuales tienen un solo interés, replicarse. A medida que la criatura empieza a tener intereses, el mundo y sus acontecimientos empiezan a crear razones para ellas, independiente de si la criatura puede reconocerlas en su totalidad o no. El propósito fundamental del cerebro es producir futuro. Los organismos empiezan a desarrollar métodos para alejarse del peligro. Para esto necesitan un sistema nervioso para controlar sus actividades en el tiempo y en el espacio. Se empieza a generar la capacidad de esquivar obstáculos que junto con los sistemas visuales activan el sistema de alarma, el cual se activa cada vez que un animal los miraba. Se generan respuestas de orientación como reacciones a señales de alarma. Como se mostraron tan útiles, se empiezan a entrar en respuesta de orientación cada vez con más frecuencia, tanto que ya no era controlado por estímulos externos, sino a nivel interno. Los animales empezaron a explorar el mundo regularmente en busca de información, convirtiéndose dicha estrategia en un precursor de los estados conscientes posteriores. Evolución de los cerebros y el efecto Bowlby. Es el nombre que recibe el mecanismo que explica cómo los fenotipos exitosos en inventar trucos se ven favorecidos, pues consiguen aumentar sus descendientes y finalmente transmitir el nuevo truco al genotipo. En la evolución de los cerebros juega un papel importante la plasticidad y el aprendizaje. Las especies con plasticidad tenderán a evolucionar más deprisa y con mayor lucidez que los que no la tienen. Dentro del proceso evolutivo tenemos las mentes que se ajustan a las diferentes condiciones locales. El cerebro va a desarrollar el lenguaje y posteriormente las memas. Estas memas son transportadas por imágenes, libros y dichos. Son albergadas en la mente y se replican. Las memas contribuyen al diseño de la conciencia junto a la evolución genética y la plasticidad fenotípica. A su vez, el cerebro va a ser diferente a una máquina virtual, pues el cerebro posee la característica de autoestimulación y puede percibirse a sí mismo. Las mentes se van a diferenciar dependiendo de la cultura. Ese desarrollo de cultura va a tener ciertas características, como una variación que es la abundancia continua de elementos diversos, una herencia que se considera los elementos que crean réplicas y una idoneidad diferencial que es el número de copias que varía dependiendo de las características de los elementos. En los tipos de mentes encontramos la primera, que es las darwinianas. Esta se llama así debido a las teorías de Darwin. Se basa principalmente en que su evolución se dio por selección natural y su conducta siempre se guardaban genes a través del tiempo. También su supervivencia se basa en la adaptación que cada ser tenga con su propio ambiente para así sobrevivir. El nombre de criaturas popperianas está dado por el filósofo y teórico de la ciencia de origen judío Karl Popper. Estas teorías se dividen en 3 escalones. El tercer escalón son las criaturas popperianas, que refieren el ensayo-error. Este define la creación de una hipótesis. La hipótesis se crea con el fin de hacer un sacrificio, para de esta manera encontrar la mejor teoría. De esta forma, existe una muerte de la hipótesis. También existen probabilidades. Hay mayor probabilidad de perecer que de sobrevivir. Por ejemplo, si tenemos una cesta de baloncesto, hay mayor probabilidad de no encestar que de encestar. Todo depende de que las hipótesis sean desarrolladas correctamente. Las criaturas skinnerianas deben su nombre al científico Skinner, el cual realizó, para ejemplificar esto, el experimento del ratón, en el que el ratón decide qué camino tomar, sea tocar el botón rojo o el botón azul. De este modo, cuando toca el botón azul, este recibe comida, por tanto permite la aparición continua de esta actividad en su vida cotidiana, mientras por el contrario, si espicha el botón rojo, este percibe un impulso eléctrico. Pero el probar y reprobar tiene una complicación debido a que el ratón puede morir en el primer intento, si el impulso eléctrico que le pasa es de alto voltaje. Por tanto, se concluye de este experimento que también es válido para ciertos seres humanos que piensan aún de esta forma básica, ya que estos tienen la capacidad de aprender por condicionamiento inconsciente o según las leyes de asociación, poseen plasticidad en su comportamiento, prueban a ciegas el ensayo y el error y hacen que las conductas positivas aumenten en el futuro.
No obstante, es necesario tener en cuenta que el primer error puede causar su muerte fortuita. Bueno, ahora las gregorianas. Ellas le den su nombre a Richard Gregory, quien es un neurólogo inglés especialista en percepción e inteligencia potencial. Esa inteligencia potencial se da gracias a la representación, también gracias a la fabricación e invención, y estas dos grandes ideas es lo que Richard Gregory considera como persona. Aquí tenemos al espécimen gregoriano modelo. Este tiene un pensamiento abstracto, el cual genera ideas. También tiene el uso de herramientas, que son producto de la invención y la fabricación. Estas herramientas requieren cierto grado de inteligencia, pero estas mismas herramientas también permiten generar más inteligencia. Otra base de esto es la cooperación. Esta cooperación permite que la experiencia generada por las herramientas y su misma inteligencia e ideas sea transmitida y pueda ser evolucionada. Dennett también nos habla acerca del libre albedrío, el determinismo y la evolución. En un mundo determinista, ¿hay opción de evolución? Bueno, vamos a ver. Hay inevitabilidad, entonces por ello suponemos que nuestro pasado, presente y futuro están predeterminados. Pero en sí están predeterminados. Un ejemplo de inevitabilidad sería que nos arrojaran un objeto a espaldas de nosotros. No podríamos evadirlo. Pero esa inevitabilidad sería inexistente si no está ligada a la evolución. Por eso tenemos la evitabilidad. La mente nos permite que seamos evasores en un mundo determinista y además creamos evasores. Un ejemplo sería poner el mismo caso. Una persona que arroja un papel, pero esta vez que lo pueda ver y por lo tanto se comportaría en un evasor. Bueno, después de saber esto, ¿en verdad existe el libre albedrío? Podemos ser libres aún cuando nuestras partes no lo están. Entonces, una proteína no es libre, pero cuando forma un complejo, ese complejo sí lo puede ser. Entonces, también hablamos de lo que puede hacer y lo que debería hacer, pero que interfiere en esa decisión la ética, la moral y el carácter. Entonces, como deducción, podemos decir que la libertad evoluciona. El free will o libre albedrío es un proceso determinado que se basa en la capacidad adaptativa. Según la teoría de Darwin, se basa en la selección natural, donde se escoge el que mejor se adapte a las condiciones del ambiente. Y habla sobre cosas complejas a partir de cosas simples. Un ejemplo de esto podría ser el de la mente a partir del cerebro. Los humanos se diferencian de los animales gracias a una cualidad única y exclusiva, y es porque tenemos libre albedrío y no nos basamos solamente por el instinto. Hay algo que se llama sistemas de adaptación, que se vincula con los sistemas adaptativos, que nos da la capacidad de imaginar, crear, experimentar y nos permite representar valores y razones. Representamos nuestros actos frente a otros, lo cual nos confiere responsabilidad de dichos actos y nos enseña cómo a saber qué está bien o qué está mal.